Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Nelson Rojas, soy líder Telco Zona Occidente de Fibra Andina. La idea principal pues, de esta corta charla es hacerles un pequeño recuento acerca de uno de los instrumentos que manejamos aquí en la empresa. En este caso, pues vamos a manejar la fusionadora. Les voy a contar un poco acerca de lo que es Fibra Andina. Fibra Andina es una compañía colombiana con presencia en toda Latinoamérica. Fue creada con el fin de apoyar a empresas en sus proyectos y de FTTX y centro de datos. Algunos de nuestros puntos fuertes en comparación con la competencia son contar con un stock local, asesoría y capacitaciones técnicas. Trabajamos con productos de primera calidad únicamente, precios ajustados al mercado, excelente servicio de logística nacional e internacional, y poseemos un conocimiento de más de 15 años. A esto también se le suma nuestra adaptación de productos a la medida, de tal manera de que si ustedes dentro de lo que vayamos a manejar tienen productos que necesiten exactamente para los proyectos con unas características especiales, nosotros poseemos la capacidad de diseñar e innovar productos para nuestros clientes. Trabajamos con productos de primera calidad únicamente. Bueno, en cuanto a las soluciones que manejamos en stock local, tenemos soluciones con disponibilidad inmediata para planta interna, todo el tema que son rosetas, son cajas para interior, cable drop interior, equipos ONU y conectores de campo. Para planta externa también manejamos lo que son cables ASS, cable drop interior, cables armada, antirroedor, splitter, cajas IP65 e IP68, lo que son para cajas presurizadas. En el tema de conectividad también manejamos el tema de Patchcore, SCAPC, Pigtails, SCAPC también, adaptadores y empalmes mecánicos. En los temas de centro de datos manejamos Patchcore ULC-UPC, tanto en OM3 como en OM4, organizadores de fibra, lo que son los ODFs, perdón, los patch panel, cables tie buffer, tanto en OM3 como OM4, y manejamos cable estructurado en categoría 6 y 6A con su respectiva conectorización. En el tema de equipos y herramientas, las fusionadoras, manejamos OTDRs, medidores de potencia, que estaremos mirando posteriormente en nuevas capacitaciones a fin de que todos nos empapemos un poco más del tema. Manejamos kit de limpieza y kit de herramientas. Bueno, en la parte de asesoría técnica y comercial, nosotros entendemos que la venta no es únicamente proporcionar un producto y por esta razón nuestro equipo se encuentra capacitado para poder entregar una asesoría técnica y comercial. De esta forma podemos brindar un apoyo completo a cada uno de los proyectos. En la zona, les voy a hacer la aclaración, en lo que son los cuadros se pueden escanear y inmediatamente al teléfono entrará a través de su cámara, cargará el contacto de cada uno de nosotros. Para la zona centro y oriente tenemos el ingeniero Néstor Guevara. Para la zona norte, costa atlántica, está el ingeniero Hernando Cervantes y en la zona occidente soy yo, Nelson Rojas. Entonces, aquí dentro de los cuadros con su cámara pueden escanear cada uno de los cuadros dependiendo de la zona y la cargar inmediatamente en su celular. Bueno, manejamos temas de control de calidad y garantía. Cada uno de los productos que proveemos son fabricados bajo protocolos y estándares de calidad internacionales. Para Fibra Andina, lo más importante es entregar productos eficientes y duraderos. Trabajamos con todas las normas de calidad, la norma ISO, la norma TIA, somos de parte, también pertenecemos a la Fiber Optic Association, la FOA, cumplimos la norma UL y TL y también manejamos la norma ROS, que es la del manejo de sustancias peligrosas en los aparatos
que nosotros manejamos para conexiones. Listo. Disculpen por el tiempo de espera. Es en vivo, normalmente pueden acontecer estos temas, ¿sí? Entonces vamos, para no redundar más en el asunto, vamos a entrar esta capacitación más que enseñar a hacer una fusión, ¿sí? Vamos a ir un poco más allá, vamos a ver en realidad cuál es la máquina que necesitamos al momento de trabajar, hacer una elección de una máquina de fusión, de fibra óptica. Vamos a ir un poquito más allá en identificar, ver las características y los beneficios que podemos optar por una máquina que pueda ser de calidad, ¿sí? Y no una máquina que posiblemente nos pueda dar inconvenientes en un tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a hablar sobre algunas características de esta máquina, los beneficios. Vamos a estar hablando o dando un ejemplo de cómo realizar una fusión muy breve. Vamos a dar unos tips con respecto a su funcionamiento y cuidado de la máquina. Y por último, vamos a terminar con preguntas y respuestas. Por supuesto, vamos a tener de la mano la máquina de Roma Texan, la SM1995, ya que es la que nosotros comercializamos y para nosotros es la ideal para poder trabajar con fibra óptica, y ya vamos a decir el por qué. Para comenzar, debemos acotar que en la actualidad las tecnologías de fibra óptica están teniendo cada vez más alcance en el mundo, donde uno de los elementos que está siendo crucial para tener redes de fibra óptica eficiente, claro mencionar, son las máquinas de fusión, ¿sí? Hoy en día existe una gran variedad en el mercado de modelos que pueden mostrar rendimientos de todo tipo. Nos pueden dar un funcionamiento óptimo para un determinado tiempo, ¿sí? Pero por supuesto, esto va a depender de su mantenimiento y la calidad de la máquina. Y por lo mencionado, vamos a encontrar una gran gama de diferencias de precios, ¿sí? Por eso es necesario conocer qué máquina vamos a adquirir para tenerla de apoyo a lo largo de la ejecución de nuestros proyectos. Por lo mismo, yo no creo que alguien vaya a invertir en un equipo de este tipo para tenerlo solamente por unos años, sino al contrario, cuando uno realiza o cuando alguien hace una inversión de este tipo con uno de estos elementos, pues es porque aspira a tenerlo por una gran cantidad de tiempo y por lo menos recuperarle la inversión y tener una ganancia, ¿sí? Y qué mejor que mencionar que no solamente para poder tener un rendimiento eficiente con esta máquina, no solamente podemos hablar de la máquina, no podemos ser egoístas en este caso, sino también tenemos que darle crédito a los elementos que son indispensables para trabajar con ella, ¿sí? Y es precisamente su stripper, que vendría siendo su pelacable, como así le dicen, que es la que normalmente se utiliza para retirar el acrilato, y su cleaver, ¿sí? Su cleaver que es necesario para hacer unos cortes precisos. Entonces, ¿por qué es necesario trabajar con estos dos? Y quiero detenerme un momento acá, porque la stripper primeramente es un elemento que viene ya con las fusionadoras. La mayoría de las fusionadoras, cuando hacen una compra, vienen con estos dos elementos, especialmente con este, donde es bastante común en terreno que por ahorrar un poco de tiempo para usar la herramienta adecuada, vamos y utilizamos este elemento, este tripper, para utilizarlo en cualquier otro elemento, como por así decirlo, ¿sí? Entonces,
Suele pasar que cuando estamos en terreno, el técnico o la persona que está operando la máquina viene y resulta que va a fusionar un cable drop o va a fusionar o está trabajando con un cable autosoportado. Y resulta que utiliza este elemento para cortar el mensajero del drop, ¿sí? Y como se habrán dado cuenta, este stripper, ¿sí? Viene con 3 medidas, calibrado para trabajar con ciertas grosor de la fibra, donde si utilizamos cualquier otro elemento, ¿sí? Como el mensajero del cable drop en cualquiera de sus medidas para cortarlo, vamos a descalibrar la herramienta y la vamos a dañar. Esta herramienta es una herramienta costosa, es una herramienta que vale dinero y perderla simplemente por invertir un poquito de tiempo o ahorrar un poquito de tiempo en buscar una herramienta que sea adecuada para ello, pues nos puede salir más caro de lo que pensamos, ¿sí? Pues sucede mucho que cuando venimos y agarramos el cable drop y lo colocamos en cualquiera de estas medidas, los orificios que tienen para pelar el acrilato o retirar el acrilato de la fibra, inmediatamente se pierde su calibración, se ancha y se daña. Esta cleaver podríamos estar hablando que vale entre 30 o 50 dólares y perderla por algo como esto de verdad es algo que da de pensar. Entonces, esta herramienta es necesario usarla solamente para lo que fue hecha, no para cualquier otro eh, elemento que vayamos a utilizar, ¿sí? Que es para pelar la fibra o retirar el acrilato del hilo de fibra. Otro elemento que es necesario de hablar es la cleaver, ¿sí? La cleaver es una herramienta de precisión que es fundamental para tener empalmes eficientes. En el mercado actualmente hay una cantidad de cleaver que nos pueden funcionar, ¿sí? Pueden hacer el corte que necesitamos, sí, pero son fáciles también de perder su calibración. Estas herramientas, como ya algunos sabrán, trae un cortadiamante, que es un disco que nos permite, a pesar de trabajar, hacer rotaciones o hacer 16 rotaciones del disco para darle mayor durabilidad. Entonces, cuando estamos trabajando con este señor, nos vamos a dar cuenta que si utilizamos una cleaver de baja calidad, vamos a comenzar a tener problemas de eficiencia de fusión, a pesar de que las máquinas nos puedan decir que quedó en perfecto estado, ¿sí? Esta máquina o esta cleaver nos va a indicar o nos va a permitir tener una fusión eficiente con pérdidas bajas, ¿sí? Para poder presentársela después, más adelante, a un cliente por medio de la certificación, ¿sí? Entonces, esta cleaver, lo que me gusta de ella, a pesar de su forro que es bastante elegante, ¿sí? Como lo ven, es de cuero. Es poco común ver un forro de este tipo en las cleaver de hoy en día. La mayoría, o mejor dicho, la gran mayoría, vienen con protector de plástico, ¿sí? Aquí vamos un poquito más allá, tratamos de no solamente presentar una cleaver de calidad, sino mostramos un protector sí, un protector de cuero, ¿sí? Que muestra o da una sensación de que estamos comprando algo de calidad, ¿sí? Para empezar por allí. Entonces nos tomamos la molestia de invertir un poco en cómo vamos a proteger nuestra cleaver. Claro, sin ella vamos a tener un gran problema en caso de que se golpee o algo. Por eso es necesario tener una cleaver de esta magnitud. Entonces, la cleaver, además de esto, lo podemos notar. Esta cleaver es un poco más grande que lo convencional. Es una cleaver de precisión con seguro. Si lo notan,
tiene un seguro que no permite que se suelte al momento. Además, solamente al abrir la tapa, que es donde terminaríamos de hacer el corte, tendría su almacén de desperdicios de fibra, de hilos de fibra, para trabajar de manera más cómoda. ¿Por qué? Porque es bastante incómodo trabajar con un cleaver que no tiene su almacenamiento, porque es muy común que cuando estamos trabajando con este tipo de herramientas o en este tipo de trabajo, esos pequeños desperdicios se pueden ingresar en nuestros dedos o en nuestras manos, y créanme que es bastante molesto, es bastante incómodo estar cortándose con estos hilos, o que se le estén incrustando estos hilos, estos pedazos de hilos en los dedos o en las manos, porque a pesar de que es un poco doloroso, queda la sensación, ¿sí?, de piquiña o de molestia en el lugar donde queda. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. También se usan muchos desperdicios portátiles, ¿sí?, que son una especie de portador como este de acá, muy similar a este, que se usa para almacenar también los cortes de fibra. Pero nada mejor que al momento de cortar, inmediatamente caiga el desperdicio en su depósito, ¿sí? Entonces hay que hacer bastante énfasis en esto. Esta cleaver es de bastante de calidad, es una cleaver de calidad que nos permite tener cortes precisos para lo que necesitamos, ¿sí? Entonces estos son los elementos indispensables que necesitamos para trabajar con nuestra fusionadora, ¿sí? Hay otras máquinas también que pueden traer otros tipos de elementos, pero en realidad lo que tenemos que hacer énfasis es tener una buena cleaver y una buena strip. Sin estos dos elementos, si no tenemos unos dos elementos de estos que sean de calidad, créanme que ya por allí estamos empezando mal. Si tenemos que comenzar con algo que de verdad nos garantice calidad, que nos garantice un buen trabajo, ¿sí? Porque a la larga esto nos puede estar afectando cuando empecemos a pasar certificaciones de lo que estemos realizando, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito, perdón, de las características de la máquina. Para empezar, en el mercado existen máquinas diseñadas para fibra tipo 5 y fibra tipo Ribbon, ¿sí? En Latinoamérica es muy común, o mejor dicho, es bastante común trabajar con fibra tipo 5. Todavía no hemos empezado a trabajar de lleno con fibra tipo Ribbon. Eso normalmente se ve bastante en el norte, en Estados Unidos, Canadá, incluso parte de Europa es bastante común que se vea fibra tipo Ribbon, ¿sí? En nuestro caso nos enfocamos con single, ya que en Latinoamérica como tal es el común para trabajar con ello. Entonces, esperamos que en el transcurso del tiempo, pues, también podamos tomar un poquito, que vaya tomando un poquito más fuerza el tema de las máquinas Ribbon, porque su rendimiento y tiempo o ahorro de tiempo es increíble, ¿sí? Una máquina de este tipo podemos hacer 12 fusiones aproximadamente en 30 minutos, ¿sí?, agregando su tiempo de arreglo en el ODF. En una máquina Ribbon podemos hacer 12 fusiones en un solo instante. Entonces, vamos a seguir hablando de esta máquina, que vendrá siendo una máquina tipo single, ¿sí? Y ir avanzando poco a poco. Con respecto al método de alineación, tenemos dos tipos, que es la alineación por revestimiento. Vamos a tomar una imagen acá para poder explicar un poco mejor esto. Existen máquinas que trabajan por alineación de revestimiento y otras por alineación de núcleo. Entonces, en el mercado vamos a encontrar estos dos tipos de máquinas donde las podemos identificar rápidamente por costo, ¿sí? Una máquina de cuatro motores, que es lo que normalmente trae una máquina de revestimiento,
¿sí? Es mucho más económica que una máquina de 6 motores y alineación por núcleo. Esta máquina, cuando hablamos de revestimiento, o mejor dicho, una máquina cuando hablamos de alineación por revestimiento, es que realiza la fusión realizando su fusión o su calibración o su ejecución midiendo el revestimiento, valga la redundancia, o las líneas externas del hilo de fibra, ¿sí? Tomando en cuenta que al momento de hacer la fusión, ellos no consideran el núcleo, esas máquinas no consideran el núcleo, y nos vamos a encontrar en el mercado que hay diferentes tipos de fibra, ¿sí? Que tienen diferentes diámetros de núcleo, y eso nos puede causar que la pérdida de la fusión, a pesar de que la máquina nos pueda decir que está perfecto, cuando vayamos a medir con una reflectometría, vayamos a hacer un análisis de reflectometría, vamos a darnos cuenta que la pérdida es mucho mayor que lo que estamos pensando, ¿sí? Incluso estas máquinas pueden fusionar sin ningún problema, pero con pérdidas un poco más elevadas de lo convencional, con fibras de estándar G655 que vendría siendo la NZ, con G652 sin problema, o encontramos esta máquina que fusionamos monomodo con multimodo y lo hace sin problema, a pesar de que esta también lo puede hacer, pero las pérdidas son mucho mayor, ¿sí? En cambio, la máquina de alineación por núcleo, normalmente estas máquinas traen 6 fusiones para hacer sus fusiones. Entonces, esta máquina normalmente se centra en ajustar o alinear la fibra por medio del núcleo que vendrá siendo esta línea blanca que vemos acá, ¿sí? Ella nos permite, ¿sí?, que la fusión en sí sea un poco más precisa, sea de mayor calidad y eficiencia, por lo que ellos se enfocan, o la máquina se enfoca, en medir bien el núcleo y que el núcleo esté bien alineado, ¿sí? A pesar de todo, sabemos que la mayoría de la información viaja por el núcleo y muy poca parte de la información se va al revestimiento. Entonces, es bastante importante tener en cuenta esto. Con respecto a este tipo de trabajo, es necesario indicarle a la máquina el tipo de fibra que vamos a estar trabajando, ¿sí? A pesar de que ella nos dice los tipos de fibra que podemos trabajar, podemos decirlo automáticamente que sea monomodo y monomodo, y ella cualquier fibra de monomodo lo va a fusionar sin problema. Es necesario indicarles a la máquina el tipo de fibra que va a fusionar, ¿sí? Entonces, ya sabemos que para este tipo de elemento es necesario trabajar de acuerdo a nuestra necesidad, ¿sí? Con fibra o con alineación de núcleo o alineación por revestimiento. Cabe mencionar que hay clientes como los grandes ISP, incluso corporaciones un poco más pequeñas, donde ya no aceptan que realicemos trabajos con máquinas que tengan alineación por revestimiento. Eso está, para ellos es inaceptable. Entonces, hay que tener bastante cuidado si nosotros vamos a hacer una compra de una máquina de este tipo y está configurada, o mejor dicho, o está diseñada para trabajar con alineación por revestimiento, ¿sí? Porque podríamos perder nuestro dinero. Podríamos perder nuestro dinero donde un cliente vaya y nos diga, no, con esa máquina no podemos trabajar porque yo necesito una máquina que haga tenga alineación por núcleo. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando vayamos a elegir la máquina con esto, y ya automáticamente, intrínsecamente ya viene indicándonos de cuántos motores es. Perdón. Si es de 4 motores o de 6 motores, normalmente las de 4 motores son por revestimiento y de 6 motores es por alineación por núcleo. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta nosotros como tal, ¿sí? Si hablamos de alguna característica diferente que pueda tener la máquina, lo fundamental es lo que acabamos de decir, ¿sí? Que son la cantidad de motores y la alineación que vaya a tener la máquina, pero para
para el técnico o para el operador de esta máquina, es bastante importante mencionar el peso de la máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bastante incómodo que vayamos a trabajar a terreno, que no vamos a tener condiciones ideales, que muchas veces vamos a estar trabajando de manera incómoda y tengamos una máquina bastante pesada, ¿sí? Esta máquina tiene con su batería 2 kilos, es lo que pesa esta máquina, incluyendo el peso de la batería, ¿sí? Pero hay máquinas que pesan mucho más, ¿sí? Pesan mucho más y son mucho más grandes. Entonces, es bastante complicado trabajar en terreno con estas condiciones, ¿sí? Entonces, para el operador, pensando en el operador, debemos considerar este tipo de situaciones, ¿sí? Este tipo de características. ¿Qué es el peso? Con respecto a la batería, lo mismo, es lo mismo. Pensando en que esta máquina como tal no se va a estar operando normalmente en un laboratorio, en una oficina o en un centro de datos, que es muy poco. La mayoría del trabajo que se hacen con estas máquinas son en terreno, ¿sí? Entonces imagínense que tengamos una máquina donde su batería no le dure para nada. Se nos va a ser bastante complicado trabajar con ella porque difícilmente en campo vayamos a encontrar un toma, ¿sí? Donde podamos conectar esta máquina a menos que tengamos una planta eléctrica en el vehículo donde vayamos a estar solamente por la máquina, ¿sí? Entonces, es necesario tener una buena batería que nos disponga del tiempo suficiente para hacer los trabajos que necesitamos durante el día. Por ejemplo, esta máquina como tal es de 6.400 miliamperios y nos permite alrededor de 150, 200 fusiones, dependiendo del trabajo en sí que se realice. Podríamos estar hablando que aproximadamente podría durar 2 días de trabajo con esta batería, ¿sí? Sin colocarla a cargar. Pero entonces hay que hacer bastante énfasis en lo que necesitamos para trabajar con este tipo de máquinas. Vamos a hablar un poco sobre, o mejor dicho, vamos a dar un recorrido sobre esta máquina que tenemos acá, ¿sí? La máquina de Romatex. Entonces, vamos a acercar un poco la pantalla para ver un poco mejor el menú. ¿Sí? Allí se ve bien. ¿Me confirman, por favor? ¿Me Excelente. confirman? Ok. Entonces vamos a hacer rápidamente un recorrido por acá, por la máquina. ¿Sí? Inicialmente vamos a encontrar diferentes tipos de fibras que vamos a poder trabajar con ella, indicando que rápidamente nos muestra lo que es monomodo, multimodo, que prácticamente es automático. Vamos a encontrar lo que es DS, que es dispersión desplazada, NZ, que es lo que les comentaba, que era la G655, que es la dispersión cero. Vamos a encontrarnos la EDF, que son prácticamente fibras ópticas dopadas. Y la última va a ser la BIF, que es el cableado flexible o lo que conocemos con el G657, ¿sí? Entonces, esos son a grosso modo los tipos de fusión o de cables que vamos a poder trabajar con ella. En pocas palabras, son los cables comunes que tenemos en el día a día, ¿sí? Con respecto a ello, vamos al horno. Si vemos en el horno rápidamente nos dice que podemos trabajar con smooth de diferentes calibres, como lo es de 40 milímetros, que es 60 milímetros y 25 milímetros, ¿sí? Esos son los smooth normales que existen en el mercado. Simplemente la configuramos en el tamaño del smooth que tenemos y sale, ¿sí? No es mucho de qué decir sobre eso. En ajustes, vamos a poder reconfigurar diferentes pautas, como lo es que si podemos configurarle la pausa 1 o la pausa 2, eso es al momento cuando va a enfrentar la fibra. Son rápidamente dos pausas que podemos configurarle. Normalmente casi siempre se le apaga la pausa 1, ya que por temas de tiempo no los hace, no es recomendable tenerla encendida, sino más bien la pausa 2. La pausa 2 sí, porque la pausa 2 es el punto final donde necesitamos ver que el corte que esté perfecto a lo que necesitamos, ¿sí? Y si deseamos, podemos tener apagado ambas pausas y encender lo que es el inicio automático. El inicio automático es para que la fusión parta inmediatamente lo que está allí. Lo recomendable en este caso es apagar el inicio automático y encender la pausa 2 para poder validar exactamente que los cortes que realizamos con nuestra cleaver sean perfectos a lo que necesitamos, ¿sí? Por supuesto,
Más adelante tenemos lo que es prueba de tensión, que cuando termina la fusión, la máquina automáticamente haga su prueba de tensión, un reinicio automático, el tema del horno que sea automático, inmediatamente el colocar la fibra en el horno, pues podamos, el horno automáticamente se encienda, un ahorro de energía, configurarlo de que la máquina nos pueda durar un poquito más con la batería. Y la iluminación, aquí sí quiero detenerme un poquito, que de verdad esto es una innovación que hicimos con esta máquina, y es que si notamos, vamos a levantar un poco acá para notar allí, vamos a notar que donde están los electrodos o la zona de fusión, está encendido el LED, ¿sí? Esto con el fin de poder trabajar un poco más cómodo. Ya nos permite también apagarlo, ¿sí? Apagarlo y trabajar de esta manera, eso cuando tengamos buena iluminación y podamos ahorrar un poco de energía. Pero en este caso, lo recomendable es tenerlo encendido para poder trabajar con ella, ¿sí? Si avanzamos un poco a la configuración, vamos a notar la diferencia o la gran gama que tenemos allí de idiomas, ¿sí? Para poder trabajar en el idioma que mejor nos parezca, no solamente en nuestro caso que va a ser el español o en algún lugar en el inglés, sino tenemos otra variedad que podría servirlos a nivel mundial, como el francés, el portugués, coreano, etcétera, ¿sí? Eso es una de las grandes ventajas que tenemos, el ajuste de la hora y la fecha, no hay mucho que decir. Configuración de la imagen, de cómo va a ser, la calibración de la pantalla táctil, ya que esta máquina como tal es táctil, ¿sí? Con ella la podemos trabajar sin ningún problema. Lo recomendable en este caso, a pesar de que la máquina es táctil, es trabajarla siempre con su protector, ya que en ella en sí es donde está es como que es una parte muy importante de la máquina. Si cualquier cosa que le pueda suceder a la pantalla, pues vamos a tener un grave problema, cosa que no lo vamos a ver en las máquinas tradicionales o en otras máquinas, ¿sí? El protector hacia la pantalla para mí es fundamental, ¿sí? Porque es muy común que comience con rayones en la pantalla y en otras ocasiones, pues, que se pueda partir la pantalla. Entonces, es necesario para mí, es lo recomendable poder trabajar con el protector en sí. Entonces, luego tenemos lo que es el restaurar ajustes de fábrica. Y en mantenimiento, aquí nos vamos a detener un poco, ¿sí? Es donde nos indica lo que tiene toda máquina, que es lo que es la calibración del arco, el motor en sí, que es la calibración, el acercamiento, los electrodos, la estabilización de los electrodos o para cambio de electrodos, ¿sí? Y un autodiagnóstico que para mí eso es fundamental, ¿sí? Donde automáticamente la máquina hace un diagnóstico de cómo está el motor, de cómo está la iluminación y por supuesto su tarjeta principal. Para mí eso es fundamental y aquí esto es un punto bastante importante cuando vayamos a trabajar. Es necesario que cuando cambiemos de altura o cuando cambiemos de sitio donde las temperaturas son diferentes a donde teníamos la máquina. Por ejemplo, estamos trabajando en Bogotá y nos vamos para la costa, pues es necesario realizar una calibración de este tipo, ya que la máquina se ajusta a temperatura ambiente, a la altura como tal. Entonces necesitamos que la máquina esté trabajando 100% en su mejor versión. Entonces, cada vez que pasemos de diferentes ambientes, es necesario calibrar la máquina para poder tener un buen rendimiento, ¿sí? Y por último, lo que es el tema de la información, ¿sí? Los datos de la fusión, más que todo las fusiones que hemos realizado y demás, el tiempo que se toma y demás, la exportación de datos, luego ya le indico con qué periféricos tenemos allí para hacer esto, la imagen de la fusión, simplemente las imágenes que se estén tomando de las fusiones que tengamos, ¿sí? Las podemos guardar, decidir si guardarlas o no guardarlas, eso es bastante importante. Las máquinas tradicionales simplemente guardan todas las fusiones que realizan y no permite darte la opción de guardar o no guardar la imagen, ¿sí? El ajuste de la fecha y la hora, pues eso ya lo vimos, el número de serie, versión y temperatura. Eso más que todo es información en sí de la máquina. Entonces, hasta el momento hemos notado que la máquina en sí no solamente está equipada con lo tradicional, sino que trae algunas mejoras, ¿sí? Y eso para el operador de este tipo de equipos es fundamental.
que es necesario y es mucho más sencillo, que pueda tener el control de lo que está haciendo, que pueda tener el conocimiento de lo que está operando y, por supuesto, pueda tener el equipo necesario para hacerlo. Si hablamos un poco de los beneficios que tenemos, o mejor dicho, la diferencia que tenemos de esta máquina con alguna otra, es sencillo. Primeramente lo notamos con la pantalla, ¿sí? La pantalla en sí, además que es táctil, ¿sí? Trae su protector. Este protector, como les estaba comentando, es fundamental, es bastante importante para cuidar lo que es la pantalla, ¿sí? Como les decía, mi recomendación es siempre trabajarla con su teclado y cuidar la pantalla en sí. Entonces, pero si en algún momento deseas trabajarla con el táctil, la puedes hacer sin ningún inconveniente. Adicional a esto, vamos a tener lo que son su teclado. Las máquinas actuales se está estilando que el teclado en sí ya comienza a ser casi que táctil, ya casi que ni se sienta el toque de la máquina. Si lo notas acá, aquí, notamos que de verdad estamos presionando un botón y eso para nosotros es fundamental porque el error humano está allí presente y para nosotros necesitamos que cada decisión que tomemos con la máquina sea la correcta. Cada fusión que realicemos allí es dinero, no es que debamos hacerla por hacerla, es dinero, los electrodos tienen una cierta cantidad de, cierta cantidad de fusiones a realizar, entonces para nosotros cada vez que realicemos una fusión mal o una fusión que se nos dañe, pues es dinero que estamos perdiendo. Entonces, el teclado de esta manera para mí es fundamental y es bastante importante. Otro punto importante que vamos a notar, y las personas que han trabajado con funcionadora lo van a notar inmediatamente, es su ángulo de inclinación de la cubierta. El ángulo de la cubierta es un poco menor al tradicional, ¿sí? Esto que estoy haciendo yo ahora, lo hacemos con una máquina tradicional e inmediatamente la máquina se cierra, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros tener un poco más de confianza a trabajar con la máquina en sí. Si notamos, cuando acontece este tipo de situaciones, que sí acontece, es porque normalmente el hilo de la fibra está un poco corto, la longitud de la fibra no es la adecuada, entonces nos toca trabajar en una posición incómoda y hacerle una inclinación a la máquina, ¿sí? Teniendo este ángulo adicional, o un ángulo menor, perdón, nos permite o nos evita que podamos romper el hilo el momento que se nos cierra la tapa, que pasa bastante. Y si tenemos ya los hilos cortos, si nos sucede esto, pues ya imagínense lo que está sucediendo. Ya nos puede tomar un poco más de tiempo. Y si no tenemos reserva del cable, pues ya se nos convierte en un problema bastante grave, ¿sí? Entonces, este ángulo de inclinación que se le dio, que tomamos adicional, es bastante importante para el operador, ya que va a poder trabajar con confianza en esas situaciones incómodas, con toda confianza de que no va a tener el problema de que la tapa se le vaya a cerrar. Claro, al menos de que vaya a darle un golpe o algo por el estilo, pues la máquina, pues la tapa se va a cerrar, pues es lógico. Pero en las situaciones de las máquinas tradicionales, pues es lo que normalmente sucede. Las personas que han trabajado con máquinas se pueden dar cuenta de eso y pueden dar testimonio de ello, ¿sí? Otro punto adicional que vemos en esta máquina es que los holders o los carriles, ¿sí? Los vamos a notar que los tradicionales normalmente traen una ranura donde nos obliga a tener una posición correcta del hilo, ¿sí? O sea, en lo tradicional podemos hacer que obligatoriamente tengamos que colocar el ángulo con la curvatura hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hilo en sí, o mejor dicho, el holder en sí nos obliga a mantener esto. Con esta máquina no, tú puedes colocar el hilo así, puedes colocar el hilo de esta manera o lo puedes colocar de esta manera, ¿sí? Y lo recomendable es que se coloque de acuerdo a cómo fue cortado con la cleaver, ¿sí? Y no tener ese inconveniente de
que debo colocarla como la máquina me lo solicita o como los holders lo necesitan, sino más bien colocarlo como realizamos el corte con la cleaver. Eso es algo bastante importante y algo que me gusta bastante de esta máquina. Con respecto al horno, inmediatamente las personas que ya conocen de temas de fusión y que ya han tenido una máquina, se van a dar cuenta de la innovación de este horno. Este horno es de un material diferente a lo tradicional que nos permite un poquito o un poco más de confianza, donde cualquier golpe que se le pueda dar en la esquina no vamos a tener ese tradicional escenario de que se partió una esquina, el hierro se desprende o el sujetador de la fibra se suelta. Inmediatamente ya tendríamos que cambiar el horno. En esta máquina como tal, pensando en ello, pues se diseñó de esta manera. Se le colocó un soporte un poco más fuerte para evitar estos incidentes y que sencillamente no podamos seguir trabajando con la máquina porque no tenemos un motor operativo. Con respecto a la posición, pues la mayoría de las máquinas nos dicen la posición del smooth o del termotáctil, ¿sí? Para evitar que las esquinas de la fibra se puedan deteriorar. Eso es bastante importante, notificarlo o observarlo al momento de realizar lo que es el quemado del smooth, ¿sí? Con respecto al portafibra, si notamos, es bastante angosto, además de elegante. ¿Sí? Lo notamos, es un diseño bastante elegante, donde nos muestra, además de que no solamente estamos cuidando los detalles importantes, sino los pequeños detalles, también los observamos. ¿Sí? ¿Para qué? Porque sabemos que el operador, cuando está trabajando con esto, cuando el sujetador de fibra no es lo suficientemente angosto, vamos a tener el tema de que se nos están cayendo las fusiones, de que después se nos pueden enredar o que después se nos puede partir un hilo por no tener cuidado en esto. ¿Sí? Hasta el momento encontramos una fusionadora bastante compacta, bastante segura y que trabaja los detalles. Y con esto se los confirmo. Además de su color, que nos comienza a indicar que el diseño militar nos comienza a decir que es algo robusto, que es algo fuerte, que está diseñado para todo terreno, nos muestra lo siguiente que no lo vamos a ver en las máquinas tradicionales, y es su protección con sus cauchos a todo alrededor de la fusionadora, donde podemos observar que la protección que tenemos con ella es un poco más segura. Si notamos hasta el tema de la pantalla, tiene un poco más de profundidad, ¿sí? Con respecto a las máquinas tradicionales, no tienen para proteger la pantalla de esta manera. Nosotros estamos pensando en ello también, no solamente en la fusión en sí, en lo que va a realizar con el equipo, sino cuidar cada parte de la empalmadora para que el cliente que la utilice, que la compre, pueda tener seguridad de que va a tener un equipo por bastante tiempo, no solamente por un par de años, como es bastante común. Entonces, ¿qué notamos adicional de esto? Normalmente las empalmadoras tradicionales tienen su sujetador de la batería en un lateral y suele acontecer que cuando estamos trabajando con ella, cualquier movimiento o presión que le hagamos a ese botón, pues va a sacar la batería y va a apagar la máquina, ¿sí? Entonces es bastante, se puede convertir en un problema de esto. En cambio, esta máquina nos está mostrando lo siguiente. Tiene un botón que no solamente hay que estar con bastante delicadeza, sino que hay que presionar un poco de fuerza, ¿sí? Y jalar del otro extremo la batería para poder retirarla, ¿sí? Y si notamos, el tamaño de la batería es mucho, mucho más pequeña que lo tradicional, mucho más pequeña, pero eso no quiere decir que no nos garantiza el tiempo que necesitamos para trabajar. Al contrario, tiene 6.400 miliamperios y nos permite trabajar casi 200 fusiones
nos aguanta 200 fusiones la batería, ¿sí? Que podríamos hablar en promedio de 2 días de trabajo, ¿sí? Entonces esto es algo bastante importante, ¿sí? Para tomarlo en cuenta. Adicional a ello, tenemos del otro lado, ¿sí? Que lo que normalmente trae la parte para sacar la batería, la pieza, tenemos aquí para colocar una tarjeta micro CD, tenemos para colocar sus periféricos de USB y de corriente, el de USB para poder retirar la información igual que la tarjeta, y por supuesto tiene su indicador, ¿sí? Esto es una innovación también, al momento de conectar la corriente a la batería, el indicador se nos enciende indicando de que está llegando de corriente a la batería, no solamente como lo tradicional que nos indica acá, la cantidad de batería que nos queda, ¿sí? La cantidad de energía que tenemos para trabajar con la batería. Entonces eso es algo bastante bueno que tenemos en esta fusionadora, ¿sí? Cabe mencionar que todo esto lo estamos indicando para que puedas notificar o puedas observar la diferencia que podemos tener en una máquina de calidad a una máquina que nos puede durar simplemente un año porque ya después del año su calibración no lo toma, no hace calibración de arco, o a partir de un año la batería ya comienza a dañarse, o a partir de un año comienza a tener problemas con los holders, o a partir de un año tenemos problemas porque la fusión no es de calidad, ¿sí? O tenemos problemas con el horno porque se nos dio un golpe. Estamos notando o estamos indicando todas estas condiciones con esta máquina es para que nos podamos notar de que de verdad existen máquinas de calidad, ¿sí? Que nos van a permitir trabajar por mucho tiempo, no solamente hacer una inversión para durar por un año o 2 años. Es una máquina que tenemos que trabajar o que tenemos que hacer la inversión de una máquina para trabajar por, no lo sé, 10 o 15 años, ¿sí? Eso es lo que debemos buscar cuando seleccionamos una máquina de fusión. No solamente algo que nos permita salir del momento para un proyecto en particular, que creo que no es la idea de nadie, sino al contrario, tener una máquina que nos pueda servir para ese proyecto que viene y para el siguiente y para el siguiente y para los planes a futuro, ¿sí? Podamos contar con eso. Entonces a ellos es lo que tenemos que llegar y por eso explicamos estas cosas, indicando de que de verdad existen máquinas que podemos trabajar y que son accesibles, ¿sí? Entonces a esto es lo que debemos apuntar todos. Vamos a hacer una pequeña fusión para que veamos el comportamiento de la máquina y vayamos a las preguntas, ¿sí? Entonces, vamos, mientras tanto, que voy preparando el hilo y cortando, ¿sí? No sé si... Néstor, disculpa, habría que ajustar un poco la cámara porque se ve un poco nublado. ¿De lado? Ok. A ver, ¿Y? si pasas ¿Se la mano, mejoró? ahora Ahí, ahí, sí. ahí. ¿Ahora sí? Listo. Entonces, vamos a preparar rápidamente unos hilos para hacer una fusión y veamos cómo se comporta la máquina, ¿sí? Me disculpan que no veo muy bien por la posición de la cámara, me incomoda un poco, pero tratamos de hacer lo que podemos allí, ¿sí? Entonces, lo importante cuando vayamos a hacer una fusión, como les indicaba, es el corte, ¿sí? Con un buen corte que tengamos en nuestra máquina, nos va a garantizar que tengamos una excelente fusión, ¿sí? Entonces, vamos acá a preparar. Ahí la golpeé un poco al colocar. Mostramos acá un poco, bajamos un poco. No sé si se aprecia allí. ¿Se aprecia el tema de la fusión? Sí, perfecto.
Perfecto, entonces procedemos a ejecutar una fusión e inmediatamente él nos arroja el resultado. El proceso de fusión de esta máquina son 7 segundos, es algo súper rápido, ¿sí? En máquinas tradicionales, no, sinceramente no toma más de eso, máximo de 10 segundos no toma, no hay mucho que decir de ello, pero es bastante importante para hacer este tipo de trabajo. Vamos ahora a pasarla por el horno. Por supuesto, procedimiento habitual, levantamos los holders. Automáticamente cuando la colocamos ya enciende porque la tenemos configurada para ese procedimiento. Entonces, como se ve, el proceso de función es súper básico, súper sencillo, no hay mucho que decir, pero por supuesto teniendo las herramientas de calidad. Fíjense que a pesar de que golpeé un poco la punta del lado izquierdo, su promedio de pérdida o estimada de corte fue de 0.4, ¿sí? Entonces, si tenemos una cleaver que no es de calidad, vamos a notar que vamos a tener cortes superiores a 1 punto algo, 0 punto algo, 0.9, y allí comienzan a tener problemas de pérdida. A pesar de que la máquina nos pueda arrojar a nosotros, nos pueda indicar, vamos a poner el ejemplo que había guardado, a pesar de que la máquina nos pueda indicar que, bueno, solamente tenemos una guardada, ¿sí? Que su pérdida es de 0,2 o 0,1, en realidad este procedimiento lo vamos a validar es con la reflectometría. La reflectometría en sí es el que nos va a decir en verdad cuánto es la pérdida que tenemos por fusión, ¿sí? En promedio, los operadores grandes, los ISP, nos empiezan a pedir pérdidas de 0.15, que vendría siendo 0.15, a máximo 0.20, ¿sí? Es lo máximo que nos aceptan, ¿sí? Incluso hay operadores que nos dicen que tenemos que tener pérdida de 0.08, entonces eso es bastante fuerte, bastante difícil, y para eso necesitamos tener una máquina de muy buena calidad para poder tener ese resultado. A pesar de que la máquina nos puede decir que tenemos 0,02, ¿sí? En realidad, hacer un empalme de 0,08 y que nos muestre la reflectometría es bastante difícil. Para eso vamos a necesitar una máquina que sea de bastante o de muy buena calidad. Entonces, si nosotros vamos a hacer este tipo de trabajo con una máquina tradicional y el operador comienza a exigirnos o a hacernos esta exigencia, nos vamos a meter en un problema. Nos vamos a meter en un problema porque no vamos a tener el equipo ideal para que nos dé las pérdidas necesarias, ¿sí? Entonces, esto ha sido todo. Podemos arrancar con algunas preguntas que tengamos y ver si las podemos contestar. Sí, ingeniero, por aquí tenemos algunas preguntas. Una de las preguntas dice, ¿se necesita un tipo de fusionadora para fibra multimodo y otra fusionadora para fibra monomodo? Bueno, como acabamos de ver, la máquina como tal, o esta máquina en particular y la mayoría de las máquinas, pues traen para trabajar con multimodo y monomodo. No necesitamos dos tipos de máquinas para eso, sino las mismas máquinas pueden hacer ese mismo trabajo. Bueno, ¿qué mantenimiento requiere la fusionadora? Bueno, es bastante importante aclarar que cuando terminemos de trabajar con esta máquina, es necesario, una vez terminemos la operación, limpiarla en la zona de fusión, no dejar que le caigan residuos para poder almacenarla en su caja, ¿sí? Si tenemos que hacer la calibración de arco en campo, es necesario para no forzar a los electrodos a tener, a arrojar potencia que no necesita cuando no hacemos esto. Entonces la vida útil del electrodo va a disminuir, y por supuesto el cambio de los electrodos, que en este caso son de 4000 fusiones, ¿sí? Pero ya sabemos que también en cualquier máquina, después de los 2000, 3000 fusiones ya comienza a tener problemas. Los electrodos comienzan a tener problemas. Entonces lo recomendable es que después de los 2000 o 3000 fusiones ya comencemos a pensar en cambio de electrodos. En cualquier máquina, así nos digan que tiene electrodos de
para 10.000 fusiones o para 5.000 fusiones. En cualquier máquina, después de 2.000 o 3.000 fusiones, ya deberíamos estar pensando cambio de electrodos. Bueno, hablando de calibración, nos preguntan que si la máquina entrega certificado. Sí, señor, entregamos el certificado de calibración. ¿Cuentan con elementos para la reparación en caso tal? Bueno, la fusionadora en sí no debería tener fallas. Los elementos que requieren de cambio son los electrodos en sí y la batería. Y esa batería como tal la tenemos en equipo para recambio. Pero en sí, la máquina, siempre y cuando la trabajemos de manera adecuada, no debería tener ningún problema. Nos preguntan aquí que cuántas fusiones soporta la batería. Bueno, como les indicaba, son más o menos, estaríamos hablando entre 200 fusiones, 150, 200 fusiones, y va a depender también del tiempo que tengamos de uso. Porque en este caso, fíjense que tenemos la máquina encendida sin hacer ningún tipo de fusión y aquí está consumiendo batería. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que vamos. Dice ingeniero, no tenemos aquí ninguna otra pregunta. Ya si quiere, pues para las conclusiones finales. Listo. De verdad, entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. De verdad, fue un placer para nosotros estar hablando de este tema. Esperamos que nos puedan acompañar en una próxima oportunidad. Y nada, allí inicialmente se dio información de contacto. No sé si la podemos seguir compartiendo por el chat, algunos números para que nos puedan contactar. De manera de que si tienen algún interés, pues puedan contactarnos sin ningún problema. Del mismo modo, nos pueden encontrar en internet como fibrandina.com, en Facebook de la misma manera, Fibrandina SAS, y en LinkedIn de la misma manera.